La palabra de Dios en esta noche se encuentra en el libro de Jueces. Quisiera que todos nos ubiquemos en el libro de Jueces para poder ver ciertos aspectos importantes que necesitamos nosotros como cristianos. Así que, hermanito, puede buscar en su Biblia el libro de Jueces. Vamos a estar estudiando un poco de una introducción acerca de este libro. El libro de Jueces, hermanito, hermanita, si nosotros observamos capítulo 1, versículo 1, comienza con la muerte de Josué, ¿sí? Y debemos de preguntarnos quién fue Josué o qué misión tenía que cumplir Josué. Cuando Moisés le sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Moisés estaba a cargo de todo el pueblo, pero murió Moisés y quedó al mando Josué. Josué instruyó al, al pueblo de Israel y él murió cuando tenía ciento, está en el capítulo 2, versículo, denme un momento, por favor, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, cuando tenía 110 años, ¿sí? Entonces, pensemos un momento en Josué. Josué fue un gran siervo de Jehová. Todo el tiempo Josué, en el mando que estuvo con el pueblo de Israel, él fue un guía hacia el pueblo, fue un ejemplo en adoración a Dios. Y todo el pueblo estaba alabando a Josué cada instante, todo el pueblo, perdón, estaba alabando a Jehová cada instante, cada momento. Si observamos el capítulo 2, versículo 7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Es decir, que Josué fue un gran guía para el pueblo de Israel, enseñándoles buenas cosas, enseñándoles a amar a Dios, enseñándoles a adorar a Dios. Josué cumplía una misión muy importante con el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es importante que nosotros tengamos en mente para continuar con la lectura de este libro. Josué fue un gran guía hacia la salvación. Fue un gran guía para alabar, para adorar a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanita, hermanita? Muere Josué, muere Josué, y después nosotros vamos a ver más adelante, durante todo el libro de Jueces, vamos a ver a Israel que va a estar en fracaso. Vamos a ver el fracaso del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, vamos capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esta pregunta es muy importante porque recordemos que Dios prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, ¿sí? Donde fluía leche y miel. Pero esta tierra prometida ellos tenían que conquistarle porque había los cananeos que vivían en esta tierra. Entonces el pueblo de Israel tenía que pelear contra los cananeos para comenzar a posicionarse en la tierra prometida. ¿Sí? No era que la tierra prometida no estaba habitada, sino que había habitantes, los habitantes cananeos, y ellos tenían que pelear por esa tierra. Y Jehová estaba con ellos en cada batalla que ellos combatían. ¿Sí? Entonces, por eso es que muere Josué y ellos consultaron a Jehová y dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros, quién de las tribus va a subir primero a pelear contra los cananeos? Versículo 2. Y Jehová respondió, Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Sí? El propósito, hermanito, hermanita, el propósito de la conquista a los cananeos
era para que el pueblo de Israel no se mezcle con los conocimientos que tenían los cananeos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a otros dioses, no cumplían la voluntad de Dios. Entonces, al convivir el pueblo de Israel con los cananeos, ya no iban a adorar a Dios, el verdadero, sino que iban a comenzar a adorar a los dioses falsos de los cananeos. Por eso es que ellos tenían que conquistar y tenían que matar absolutamente a todos, tenían que arrojarlos de ahí, para que el pueblo de Israel no se contamine con los cananeos, ¿sí? Ahora, ellos se están preguntando después de la muerte de Josué, muere Josué cuando él tenía ya 110 años y preguntan a Jehová, consultaron, ¿quién de nosotros va a subir a pelear contra los cananeos? Y Jehová le responde, Judá subirá. Verso 3, vamos a leer ciertos eh, versículos. Verso 3, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Verso 4, y subió Jehová, note esto hermanito del verso 4, y subió Jehová, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Jehová entregó en sus manos. Al ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo obediente a Dios, Dios entregó en sus manos al cananeo. Dios ayudó a ganarles a Judá esta batalla, ¿sí? Porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar a pelear todas nuestras batallas. Y Dios prometió eh, al pueblo de Israel que iban a ganar todas las batallas cuando estén con él. Ahora, versículo 4, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo. Verso 8, y combatieron los hijos de Judá. Capítulo 1, verso 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo. Verso 10. Y marchó Judá contra el cananeo. Verso 17. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. Verso 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Entonces, podemos ver claramente que Jehová está con Judá. ¿Sí? Pero hay algo importante, y desde el verso de capítulo 1, verso 21 en adelante, hermanito, hermanita, podemos encontrar todo el fracaso del pueblo de Israel. Vamos a ver a Israel cómo va a fracasar y cada vez más los problemas que ellos van a tener se van a hacer más grandes. Mira lo que pasa en el capítulo 1, versículo 21. Más el Jebuseo, con atención hermanito, más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron. Subraya esta palabra, por favor, hermanita, hermanita. Más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron. Y aquí es la pregunta para cada uno de ustedes en sus hogares. ¿Cuál era el mandamiento de Jehová a Israel? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel con los cananeos? Debían de arrojarlos a todos. Pero note qué pasa en el versículo 21, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y no solamente que no lo arrojaron, sino que miren lo que pasó, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Primer error que están cometiendo el pueblo de Israel. Tenían que ellos arrojarlos, pero los hijos de Benjamín no los están arrojando. ¿Qué están haciendo? Están habitando con el Jebuseo. Y este no era un mandamiento de Dios. No solamente eso, hermanita, hermanita, avancemos al capítulo 1, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Verso 28.
Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Verso 29. Tampoco Efraín, mira otra vez, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, y otra vez, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Verso 31. Tampoco estaban en Aco. Verso 32 del capítulo 1. Y moró Aser entre los cananeos. Verso 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Bet-Anad, sino que habitó entre los cananeos que habitaban en la tierra. ¿Estamos entendiendo el contexto de este pasaje, hermanito, hermanita? ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? No está obedeciendo el mandato de Jehová, sino que ellos no los arrojaron a los cananeos, sino que comenzaron a morar, comenzaron a convivir con los cananeos. ¿Y qué pasa, hermanito, hermanita, cuando una persona, un cristiano, se junta con personas del mundo que solo cometen pecado? ¿Qué va a pasar con ese cristiano, hermanito, hermanita? Es más fácil que el cristiano traiga todas esas personas que cometen cosas malas a la iglesia, o que todas esas personas que cometan cosas malas le lleven al cristiano al mundo. ¿Qué creen, hermanito, hermanita? El pueblo de Israel no arrojó a los cananeos, sino que comenzó a habitar con ellos. Y este fue el error más grande, y desde aquí comienza a desencadenarse el fracaso de Israel, al, al, al cual el pueblo de Israel no obedeció. Y miren lo que va a pasar. Capítulo 2, verso 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Recordemos que Josué era un gran líder que les hacía obedecer al pueblo de Israel en todo tiempo, de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9, y lo sepultaron en su heredad en Tinat Sera, en el monte de Efraín, al norte de el monte de Gaz. Y este versículo es importante, hermanitos. Capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, después de los ancianos que estaban con Josué, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que ya no conocía a Jehová, ya no cantaba a Jehová, ya no adoraba a Jehová. Se levantó otra generación. No sabía la obra que Jehová había hecho por Israel, que le sacó de la esclavitud, que cruzaron el Mar Rojo, que cruzaron por el desierto. Esta generación nueva que se levantó ya no conocía a Jehová. Y no solamente eso, verso 11, después los hijos de Israel, mire, no solamente que ya no conocían a Jehová, sino que los hijos de Israel, verso 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren lo que va a pasar, y sirvieron a los Baales. No solamente no conocían a Jehová, sino que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y comenzaron a servir a los Baales, a los dioses falsos. ¿Y quién era los que adoraban a Baal? Los cananeos. Los cananeos eran los que adoraban a los Baales.
a los ídolos, a los dioses falsos. ¿Por qué? Porque Israel no obedeció a Dios de arrojar a los cananeos, sino que ellos, en vez de arrojarlos, comenzaron a morar, comenzaron a convivir con ellos y se les comenzó a pegar las costumbres de ellos. Ahora mire, se levantó una nueva generación del pueblo de Israel, pero ahora el pueblo de Israel, de la generación que se levantó, ya no está adorando a Jehová. Ahora, ¿quién está adorando? A los Baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Esta generación se fue tras otros dioses, los dioses del pueblo, de los que estaban a sus alrededores, ¿sí? De los que no los arrojaron, sino que comenzaron a convivir con ellos, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot, otros dioses falsos, Baal y Astarot. Vamos a hacer una pequeña conclusión aquí, hermanito, hermanita. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nuestro corazón no está sirviendo a Dios de una manera pura, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas las cosas que nosotros hagamos van a ir de mal en peor. Miren lo que pasa con el pueblo de Israel. Comenzaron ganando batallas, comenzaron ganando guerras, porque Josué estaba guiando bien al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Muere Josué. Como aún había ancianos dentro del pueblo de Israel que estaban obedeciendo a Dios, que estaban instruyendo a todas las personas en los caminos de Dios, pero después estos ancianos tal vez ya murieron, y se levanta otra generación. Se levanta otra generación que ya no conoce a Jehová, comienza a hacer lo malo y sobre todo comienzan a servir a otros dioses, a los Baales. Pero todo esto, hermanito, hermanita, radica porque no obedecieron a Dios, no obedecieron en arrojarles a los cananeos, sino que ellos en vez de arrojarlos, moraron, convivieron con ellos. Y por eso es que todo el pueblo de Israel se corrompió. Cuando usted, cuando yo, hermanitos, no comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios, nuestra vida va a ir de mal en peor. Y cada vez vamos a ir al fracaso de nuestra vida, al fracaso de nuestra vida espiritual, cuando no cumplimos la santa y bendita palabra de Dios. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Y si usted lee, hermanita, hermanita, el boom de todo, lo que explota todo, y tenemos la primera guerra civil entre cristianos, entre el pueblo de Israel. ¿Sí? La primera guerra civil, ahora van a pelear entre tribus. Todo comienza en el capítulo 18 y versículo 19, capítulo 19, se va a generar un acto atroz, un acto que va a desencadenar una guerra, la primera guerra civil entre tribus. Judá va a pelear con Benjamín. Las dos tribus de Israel van a tener una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué se va a esto? Por esto, hermanito, hermanita, que estamos viendo, por no obedecer a Jehová, por no obedecer a Dios. En esta noche, hermanitos, quiero invitarles a que podamos cumplir los mandamientos de Dios, que podamos obedecer a nuestro Padre Celestial en todos los mandatos, en todas las promesas que Él nos hace. Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos que Dios nos da a nosotros como cristianos hoy en día,
créalo, hermanito, hermanita, que vamos a comenzar a fracasar nuestra vida cristiana. Y va a haber un momento que ya no va a haber solución y vamos a destrozarnos espiritualmente, incluso podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Por no tener una vida con Dios. Hermanitos, pensemos en esto, analicemos más, estudiemos más este libro, que van a encontrar muchas cosas que el pueblo de Israel comenzó a fracasar. Tomemos estos ejemplos para nuestra vida porque nos va a ser de mucha utilidad. Que Dios los bendiga grandemente.